Vamos a leerlo. Dice así Génesis 3:15. Dice así: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Amén y amén. Puede tomar asiento. Todos hablamos y conocemos el plan de redención de Dios, mayoritariamente. Amén. Pero la mayoría cree que el plan de Dios terminó con la resurrección de Jesucristo. Pero ese no es toda la verdad. ¿Hasta dónde realmente conocemos el plan de Dios? ¿Realmente lo conocemos hasta el final? No me refiero a los acontecimientos finales del fin del tiempo, no. Me estoy hablando del plan de Dios. Hasta el final, el plan de Dios, no en los acontecimientos finales. No estoy hablando de cuando venga Jesucristo, de los 1000 años, de todo eso que usted conoce que lo podemos encontrar, por ejemplo, en Apocalipsis. No. Estoy hablando del plan de Dios para rescatar a la humanidad. Amén. Y quiero hoy meterme un poquito en eso, para refrescar algunas cosas, pero también para ver otras que no teníamos tan claro. El deseo de Dios, cuando Él crea al hombre y la mujer, era tener al hombre a su lado, al lado de Dios, y ser su amigo, y también hacerlo parte de su familia. Es decir, Dios siempre pensó en familia, y pensó en familia todos en un mismo lugar, todos disfrutando de unos con otros. Puso entonces al hombre y a la mujer en un lugar, yo diría, perfecto, que nunca le faltase nada, que no tuviera nunca problemas y que estuviera absolutamente en paz. Y confió en que el hombre y la mujer lo seguirían a Dios en este deseo, en el deseo que Dios tenía de estar con él. Para ello, le dio la capacidad de elegir y decidir lo que se conoce como libre albedrío. Es decir, lo que hizo Dios fue confiar en su creación de que ellos lo elegirían a Dios. ¿Me va siguiendo? Pero claro, ¿cómo poder decidir cuando tengo una sola opción? O sea, decirle al hombre, te doy libre albedrío para elegir, podés tomar la decisión que vos quieras, y decir, ¿la decisión entre qué cosas? No, entre esta sola. Bueno, entonces no es decisión, es obligación, es imposición. Así que ahí aparece la prohibición de Dios. La prohibición de Dios lo que abre es la posibilidad de que el hombre elija. No solamente era algo prohibido, era algo que le permitía al hombre ejercer su libre albedrío. Lo que Dios ponía era una provisión para cuidar de él y para evitar que sufra. Pero también era la opción para elegir a Dios o no. Y quiero comenzar aquí a tomar enseñanza de estas cosas. Y la primera enseñanza que quiero sacar de aquí es que en la vida siempre vamos a tener opciones de lo que nos conviene y no nos conviene elegir. Es decir, siempre vamos a estar delante de la opción, de la posibilidad de elegir lo que me conviene o elegir lo que no me conviene. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito más, pero no todo me edifica. Entonces es muy importante que entendamos que Dios no nos pone en la obligación. Yo he visto muchas veces o he escuchado esto de, yo no quiero seguir a Dios porque me prohíbe un montón de cosas. No me deja esto, no deja aquello, no deja lo otro. Entonces yo dije, ¿dónde sacaste semejante cosa? Dios no obliga ni pone provisiones. Dios siempre pone alternativas y luego aconseja. Por ejemplo, dice en Deuteronomio, he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Pero por favor, escoge la vida. Es decir, hay una opción la cual Dios aconseja que nos conviene. Y eso es lo que sucede.
El punto es que Dios desde el principio nos dio el poder de elección o libre albedrío. Amén. Bajo esa condición de libre albedrío, venimos viviendo y actuando. Venimos viviendo y actuando. Es decir, cada uno hace lo que realmente quiere, por lo menos delante de Dios. Ahora, esto, aunque es la voluntad de Dios, en realidad también lo limita a Dios en la relación con nosotros. Porque obviamente sería más fácil que Dios venga y ordene, que Dios venga e imponga, que Dios venga y... ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos conviene. Entonces, en lugar de elegir entre irte al boliche y quedarte en tu casa con tu familia, Dios te va a decir, te prohíbo, no podés salir, te cierro la puerta, no, listo, y te quedás con tu casa. Yo sé que te conviene, pero eso sería imposición, y Dios no lo hizo así. Así que te aconseja, mira, te convendría quedarte con tu... Vas al boliche, a la salida te matan a palo, tenés un problema terrible, y decís, ¿por qué no me quedé con familia? Y pero yo te lo había aconsejado. ¿Me va entendiendo cómo funciona? Entonces aquí aparece el plan de Dios. ¿Por qué aparece el plan de Dios? Porque Dios no podía imponerle, agarrarlo de los pelos a Adán y a Eva y decir, ¿qué hicieron? Vengan para acá y los pongo de nuevo acá. No, no. Tenían que ellos elegir, tenían que ellos decidir. Así que Dios implementa un plan donde Él tenía que salvar a la humanidad, sacarlos de donde habían caído. El hombre había elegido mal. El hombre podía elegir obedecer a Dios o podía elegir desobedecer a Dios. Y eligió desobedecerlo. Había desobedecido a lo único que Dios le había prohibido. Y había caído bajo las consecuencias de esa desobediencia anunciada previamente por Dios, porque se lo había dicho, mira que si haces esto, ciertamente morirás. Es decir, vinieron las consecuencias de la desobediencia que Dios ya le había advertido. Dios entonces diseña un plan para, primero, respetar el libre albedrío del hombre. Es decir, no es que diseñe un plan para arrancarle, quitarle, anular el libre albedrío. No, se terminó. No me resultó esto del libre albedrío con el hombre. Así que se lo saco. No. Lo primero que hace es un plan donde todos los participantes, los integrantes dentro de este plan, tenían que hacer las cosas por propia elección. Esto es más importante. Y grábeselo. Todos en el plan de redención de Dios, todos los integrantes del plan, tenían, y obviamente tienen, que decidir bajo su propia voluntad, bajo su propio libre albedrío, decidir en favor del plan de Dios. ¿Hasta ahí me sigue? Pero a su vez tenía que actuar para rescatar al hombre de su caída. Entonces, dos condiciones del plan era respetar el libre albedrío del hombre y de todos los participantes, y por otro lado, rescatar al hombre de donde había caído. Esos eran los dos pilares del plan de Dios. Claro está que normalmente al no tan adiestrado en conocer a Dios, le surgen preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Dios no cambió simplemente lo que pasó y listo? Comió la famosa fruta que no debía comer, bueno, cambio todo. No. ¿Por qué Dios no evitó que el hombre eligiera mal? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué no evitó que el hombre eligiera mal? ¿Por qué Dios le permitió a la serpiente Satanás que engañara a Eva? ¿Por qué no intervino antes? ¿Por qué no intervino antes? ¿Acaso no es Dios? Bueno, son preguntas muy legítimas, pero muy equivocadas. Son incorrectas. ¿Por qué? Y es por desconocimiento. ¿Qué tipo de desconocimiento? Es que el que hace estas preguntas no conoce a Dios, ni no conoce cómo actúa Dios. Simplemente la respuesta es esta. ¿Por qué no hizo todo eso Dios? Porque Dios es justo, absolutamente justo, y no hace nada en contra de esa justicia.
Es decir, Dios dio libre albedrío al hombre y a los distintos seres creados y lo respeta. Lo respeta. Si el hombre quería elegir lo que Dios le había dicho que no eligiera, si quería comer de esa fruta que Dios le dijo que no comiera, si la mujer quería escuchar a la serpiente, aunque no tenía que escucharla, si la serpiente quería hablar, o sea, todos tenían la libertad para hacerlo. ¿No era lo que Dios quería? No, no era, pero tenían la libertad para hacerlo. Y les digo más, Dios respeta de tal manera la justicia que aún con el diablo, mientras se mueva bajo las leyes establecidas, Dios será justo también con el diablo. ¿Por qué? Porque la justicia está en Dios, no en el otro que no la respeta. Dios es justo, no es que hay una justicia, Dios mismo es justo. Por lo tanto, no importa quién es el otro, Dios sigue siendo justo. Es como aquella persona que es confiado. No importa que el otro no merezca no merezca confianza. Yo confío. Entonces, porque yo confío, no importa lo que el otro haga, yo confío. ¿Entiende? Volviendo al plan de Dios, bajo esta justicia tenía Dios, por supuesto, una limitación. ¿Cuál era la limitación? Bueno, que todo lo que hiciese tendría que ser bajo la voluntad de aquel que participara en el plan. Todos los integrantes de ese plan tenían que elegir por propia voluntad hacer lo que Dios había planeado. Dios tenía que respetar su libre decisión de elegir. ¿Quiénes eran los involucrados en el plan de Dios? Había un plan y había involucrados. ¿Cuáles eran los involucrados? Bueno, obviamente, primeramente estaba Dios. Era el diseñador del plan. Luego estaba el hombre, claro, era el que Dios tenía que salvar, que rescatar. Luego estaba Satanás, que era el que venía a serruchar toda posibilidad. Y por último aparece Jesús. Amén. Dios no podría obligar al hombre ni al diablo a hacer algo que ellos mismos no quisieran. Y por supuesto tampoco a Jesús. Romanos 5, 18 y 19 dice así. Romanos 5, 18 y 19. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Quiere decir que por la transgresión de un hombre, que todos sabemos cuál es, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Ahora, el plan era que por la justicia de uno viniera la salvación a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. Este era primeramente el plan, o primariamente el plan. El plan era que por un hombre desobediente habían caído toda la humanidad. Ahora también por un hombre, pero obediente, todos fueran salvados, librados. Entonces Dios necesitaba un hombre obediente, pero obediente al máximo, no obediente en algunas cosas, en otras no, lo que me gusta sí, lo que no me gusta no, o sea, un obediente al máximo. Y por medio de él, entonces, el plan era restaurar
a toda la humanidad. Pero claro, la pregunta es, ¿dónde encontrarlo? ¿Dónde Dios podría encontrar a un hombre obediente al máximo cuando toda la humanidad estaba bajo pecado y aún más bajo el maligno, el diablo, Satanás? Entonces encontrar un hombre que fuera de esa cualidad de obediencia era imposible. Dios, sabiendo esto, diseña en su plan de redención algo diferente. Lo hace en base a una nueva creación. A una nueva creación, sí. Otra vez Dios crearía vida, como al principio, como en Génesis. Pero ahora crearía vida dentro del vientre de una mujer. Porque entonces no necesitaba una mujer perfecta en obediencia, necesitaba una mujer que le creyera solamente a Dios. La diferencia era alguien que le creyera a Dios a alguien que obedeciera al máximo. Y dice entonces, como leímos, pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ahí estaba. Cabe destacar que en el momento en que Dios mismo le dice esto a María, el diablo mismo supo que eso iba a suceder, que Dios haría que un nacido de mujer sea su rival y esa rivalidad sería a muerte. Y el diablo lo sabía. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí estaba la declaración de guerra. Esta era la declaración de guerra. Y el diablo lo sabía. Y el diablo lo sabía. Por lo que en ese momento decidió matar a todo aquel que pudiese ser potencialmente su rival. Porque sabía que o él ganaba la batalla o le iba a ganar el rival. No había posibilidad de otra cosa. El diablo sabía que o gano yo o gana él. Así que tengo que agarrarlo temprano, tengo que matarlo antes de que pueda tomar algún tipo de medida. Por lo que se decidió entonces a matarlo. Y de ahí donde vemos los sucesos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, la muerte de los nacidos en la época de Moisés. ¿Se acuerdan? Que mandaron a matar a todos los pequeñitos recién nacidos. Y de ahí donde se salvó Moisés y toda esa historia. Bien. ¿Quién cree que lo mandó a matar? ¿Nerón? Era el diablo. Era el diablo que encontró en Moisés un potencial rival. Él creía que Moisés era precisamente aquel que venía a matarlo a él. Así que dijo, no, vamos a matar, hay que encontrarlo. No sabemos dónde está, pero hay que matar a todos. Luego, la muerte de los nacidos en el tiempo del nacimiento de Jesús. También le dijeron, van a ser un rey. Y entonces el diablo se metió en el cuerpo del rey o faraón de aquella época y dijo, ¿cómo? Me están amenazando a matar a todos los niños hasta los 3 años. Y ahí el padre de Jesús, José, recibe el mandato de Dios, levántate ya y andate con tu esposa embarazada porque corren peligro sus vidas. Y ahí se fueron. Y luego, por supuesto, viene el punto final, la muerte de Jesús. ¿Quién cree que lo mandó a matar? Obviamente fue el diablo. Es decir, 3 ocasiones muy puntuales donde el diablo quiso matar al rival. Lo que nunca entendió el diablo, lo que nunca entendió ese diablo inmundo, es que esa decisión de matar al rival era exactamente lo que Dios necesitaba para cumplir su plan. Él pensó que si lo mataba, chao,
se terminaba. ¿Y por qué pensó que si lo mataba se terminaba todo? Porque no sabía cómo era el plan de Dios. La segunda cosa que el diablo no conocía, no entendió nunca, fue cómo era que iba a venir ese rival. Él pensaba que iban a ser de una mujer un hombre más, un niño más. No importa, Moisés, no importa Jesús, no importa, era alguien. Y como él tenía autoridad sobre la humanidad, porque ahora estaba bajo su dominio, él podía hacer lo que quería. Por ejemplo, matarlos. ¿Y qué consecuencia tenía? Ninguna, porque le pertenecían y él los podía matar. El punto que él no sabía, que Dios iba a hacer algo nuevo. Iba a crear vida. Una vida que, claro, una vida que venía de Dios, que nacía de mujer, pero venía de Dios. La pregunta es, ¿por qué crear vida habiendo tantos vivos en la tierra y con la capacidad dada por Dios para ellos mismos engendrar vida? ¿Para qué? Bueno, porque debía ser un humano que no tuviese contaminación de pecado. Todos nosotros traemos pecado en la sangre. De padre a hijo pasa esa simiente de pecado. Pero aquel que iba a morir en la cruz no tenía que tener pecado porque no podía ser o no podía estar bajo la autoridad del diablo. Porque entonces la justicia de Dios se cumpliría, pero en favor del hombre. Ahora se lo explico un poco más. Ya que por la justicia todo descendiente de Adán le pertenecía al diablo y podía hacer con él lo que quería, ahora necesitaba a alguien que no le perteneciera al diablo. Y aquí entonces aparece la figura de Jesús. Jesús aquí es o se convierte en el plan de Dios. Jesús era el único nacido de mujer, el cual no había pecado, no le pertenecía al diablo y el diablo no podía tocarlo. Pero el diablo no lo sabía. El diablo no sabía que no podía tocar a Jesús. Él pensó, tengo un nacido de mujer nuevo, bueno, mato todos los días mucho, a este lo voy a matar porque puede llegar a ser mi rival. Pero al hacerlo, el diablo estaba actuando fuera de la justicia. ¿Se acuerdan que le dije que Dios cumple la justicia aún con el diablo? Bueno, el diablo no es tonto. Él sabe que puede hacer todo lo que le es lícito, pero si se va fuera de la justicia, Dios puede actuar contra él. ¿Está bien? Ustedes dicen, no, el diablo es mentiroso, el diablo es muchas cosas, pero no es estúpido. Y nunca actúa en contra de la ley. Actúa bajo las cosas que la ley le permite. Por ejemplo, viene a engañarte y vos decidís de tu propia voluntad entregarte a él, no hizo nada indebido. Entre comillas, ¿no? Porque te engañó. Pero vos decidiste por tu cuenta. No te obligó. Así que aquí aparece Jesús y ya se convierte entonces en el plan de Dios. ¿Qué era el plan? Que el diablo tocara a quien no le era lícito tocar. Y por ese medio, por ese hombre, por ese Jesús, por ese nacido de mujer que no era del diablo porque no había pecado en él, porque había nacido de simiente incorruptible, por ese, entonces Dios iba a tener la autoridad dada por el diablo. ¿Cómo dada por él? Así. Porque así como el hombre le dio la autoridad, o sea, así como Dios le tuvo que dar la autoridad al diablo sobre la humanidad, porque por propia decisión Adán eligió la prohibición, del mismo modo, ahora el diablo
al tocar a alguien que no le correspondía, que no le pertenecía y que no le era lícito, inmediatamente tiene que entregar a Dios lo que se le había entregado antes. Dice, pero si le entregó la humanidad, entonces ahora todos son de Dios. No, todavía falta algo del plan explicar. Y vamos a leer Romanos 5:12. Y después le explico más. ¿Pero me va siguiendo hasta ahí? Es como si yo le entrego, ¿vieron las carreras de posta que se entregan, los que corren le entregan la posta al otro? El testimonio también se llama. Bueno, del mismo modo, cuando Adán peca, Dios le tiene que entregar al diablo la posta, el testimonio. ¿Está bien? Pero cuando el diablo se equivoca y toma lo que no era de él, le tiene que dar la posta o el testimonio a Dios. ¿Por qué? Esa es la justicia. ¿Y hay justicia entre Dios y el diablo? Sí, hay justicia. Aunque les parezca impensable, hay justicia. Romanos 5:12. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Clarito, ¿no? Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como en la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justicia. ¿Va siguiendo? ¿O se me perdieron? El primer paso de darle Dios al diablo toda la humanidad fue por un solo pecado, uno solo. No hubo mucho. Adán no pecó muchas veces, pecó una sola vez. Desobedeció a Dios. Pero la gracia de Dios, el plan de Dios de restauración de la humanidad, vino porque el diablo contaminó de tal manera la humanidad que ahora había muchísimos pecados. Como dice acá, sí, pero no me acuerdo cuando dice de muchísimos pecados. ¿Hasta dónde llegué a leer aquí? ¿15? Muchas transgresiones, ahí está, ahí encontré, 16, no 15. Dice, pero esto vino por muchas transgresiones, es decir, muchas cosas que Dios había dicho que no, la hicieron. Porque la ley vino con una intención, exponer al diablo en lo que estaba llenando al hombre. ¿De qué lo estaba llenando? De pecado. Entonces la ley vino y mostró todo el pecado que había. La ley no vino para salvar al hombre. Si la ley hubiese venido para salvar al hombre, no necesitábamos a Jesús. La ley vino para mostrar el pecado, nada más que para mostrarlo. Mira, ves, acá estás pecando, 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 acá estás pecando. Y si nos limitamos nada más que a los 10 mandamientos, le mostró en 10 lugares donde estaba pecando el hombre. Entonces dice, por las muchas transgresiones es que vino entonces la gracia. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. De la justicia, ¿qué estaba sucediendo? Dios estaba haciendo justicia y el diablo tuvo que cerrar su boca
tuvo que cerrar su boca, no pudo decir nada. Tuvo que decir, está bien, me la hiciste bien, caí como un chorlito, me tengo que aguantar. Así dice que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué es esto de que la ley vino para que el pecado abundase? Lo que le estaba diciendo hoy. Para que se viera el mucho pecado que había. Porque la ley no vino a traer pecado. La ley vino a traer lo que era la voluntad de Dios. ¿Está bien? Ahora, cuando apareció la ley, todos abrieron sus ojos. Ah, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Es decir, vino para que el pecado de alguna manera se viera, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo. Jesús fue el plan maravilloso de Dios para restaurar y salvar a la humanidad. Jesús fue lo que Dios utilizó, su gran arma, su poderoso mover para que la humanidad vuelva a estar bajo la justicia de Dios, restaurada y salvada. ¿Cómo? Como era en el principio. Como era en el principio. Amén. Y usted dice, ¿por qué no estamos viviendo en el paraíso? Si lo hizo como al principio, si era restaurar, si era salvar, si era justicia, si es todo lo que usted dice, pastor, ¿por qué no estamos viviendo en el paraíso? Porque el plan de Dios todavía no se cumplió. ¿Pero cómo el plan de Dios? Si Jesucristo es el plan de Dios. Sí, pero falta algo. Vamos a ver qué es lo que hizo Jesucristo, así rapidito, muy rapidito y muy por arriba. Nació de mujer, pero con simiente de Dios. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué digo muerte de cruz tan especial? Porque la cruz era la muerte más maldita que alguien podía recibir. Maldita por completo. Es decir, sobre él vino toda la maldición de la humanidad. ¿Qué más hizo? Dios hecho hombre, pero tan humano como nosotros. Era Dios hecho hombre, sí, claro, Jesucristo es Dios. Pero era tan humano como tú y como yo. Hombre en carne y hueso, pero sin pecado. Fue a la cruz por decisión y no por obligación. Y esto es muy importante, porque dijimos que todos los que pertenecían, que iban a estar dentro del plan de Dios, tenían que hacer las cosas por propia voluntad, por decisión propia. Amén. Muerto y sepultado, resucitó para vencer a la muerte y condenar al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sufrió por nosotros y en su carne llevó nuestros pecados. Hecho pecado por nosotros, no se quejó por tanta injusticia para con él. Su vida fue a cambio de la nuestra. Por su sangre fuimos nosotros limpiados. Su justicia restauró nuestra justicia. A grosso modo, todas estas cosas lo hicieron a Jesús el plan o el instrumento perfecto para el plan de Dios. Hoy el Señor es Rey y Señor de todos por una razón, porque fue el único que cumplió el deseo de Dios cuando creó al hombre. Comencé esta enseñanza diciéndoles cuál había sido el deseo de Dios. ¿Cuál fue el deseo de Dios? Que lo eligieran a Él en obediencia, que eligieran seguir a Dios
por propia voluntad. Y esto fue lo que hizo Jesús. Jesús eligió a Dios antes que todas las cosas que el diablo le puso para tentarlo. Jesús decidió seguir a Dios por propia voluntad. La palabra de Dios dice que Jesús dijo estas palabras: nadie me toma mi vida, yo la entrego por propia voluntad y la vuelvo a tomar de la misma manera. Ahí se confirma esta palabra que le acabo de decir. Amén. Jesús no es un personaje bíblico más. Por favor, no confunda las cosas. No es un personaje bíblico más. Jesús es el plan de redención perfecto de Dios. Amén. Solo resta entonces que la humanidad acepte como redentor a Jesús. ¿Está bien? Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No sé si empieza a entender que está faltando del plan. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amados, dijimos que el plan se hace perfecto o se cumple en su totalidad cuando todos los involucrados en el plan de Dios, que era Dios, el hombre, el diablo y Jesús, cuando todos los involucrados hacen su parte, pero voluntariamente. ¿Está bien? Dios hizo su parte, ¿verdad? No hay duda. Jesús hizo su parte, ¿verdad? Tampoco hay duda. El diablo, sin saberlo, pero hizo su parte también, sin saberlo, pero voluntariamente lo hizo. Él quiso matarlo a Jesús, nadie le dijo anda a matarlo, él decidió hacerlo. Pero quise dejar esto último para este momento, porque falta uno de los involucrados en el plan: el hombre. Sí, el que pecó, el que desobedeció, el que se apartó, el que tomó la decisión incorrecta, la que no le convenía ni siquiera a él. Ahora, es el hombre el que tiene que hacer su parte. Es el hombre que tiene que hacer la parte del plan de Dios y hacerlo por propia voluntad, por propia decisión. No es que Dios lo va a obligar a hacer algo, es Él lo tiene que elegir. ¿Y cuál es la parte del hombre del plan de Dios? Bueno, usted dirá rápidamente, ya sé, Él tiene que creer. Sí, claro que tiene que creer. Pero le voy a mostrar que hay dos partes que le toca al hombre. La primera es creer en aquel que vino a salvarnos y a aceptar su sacrificio haciéndolo su Señor y Salvador. Pero la segunda parte es llevar el Evangelio a todos para que conozcan quién es el plan de redención, esto es Jesús, y la salvación para toda la humanidad. Porque dice aquí la palabra de Dios que leímos recién: ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Así que tengo una palabra que quizás la escuchen como un dedo que los está acusando, pero señalando, acusando, pero no es la idea. La idea es que nos demos cuenta de que tenemos que cumplir nuestra parte. Y el dedo que acusa es el siguiente: si no estamos predicando, repito, si no estamos predicando, los que están allí en el canal, si no estás predicando, no estás cumpliendo con tu parte en el plan de Dios. Aún si aceptaste a Jesús,
en tu vida como tu Salvador y Señor, solo estás cumpliendo la mitad de la parte. La otra mitad de tu parte en el plan de Dios es predicar el Evangelio. Y si no lo estás predicando, no estás cumpliendo el plan de Dios. Y el mismo Dios te pedirá cuentas por no haber hecho posible el cumplimiento de su plan, por no haber hecho tu parte en ese plan de redención. Llegarás contento, contenta al cielo, te presentarás delante del Señor y dice: Señor, anduve en todos tus caminos, fui a la iglesia, oré, ayuné, todo, Señor, maravillosamente me porté, aquí estoy. Y el Señor te dice: ¿por qué no dejaste que mi plan se cumpla? ¿Cómo que no dejé que tu plan se cumpla? Sí, Señor, yo aceptaste, Señor, a tu hijo como mi Señor y bla. Sí, pero tenías que llevar mi plan a los que no conocían a Jesús. Amados, hay un Dios, hay un adversario, hay un plan y hay un Salvador, pero también estás tú, también estás tú. Hoy también, como lo hizo Adán en su momento, hoy también tenemos que decidir bien. Tenemos que decidir lo que nos conviene. Tenemos que decidir en favor de Dios y hacerlo por nuestra propia decisión, por nuestra propia elección, por nuestra propia libertad de elección o libre albedrío. Ni Dios ni yo te estoy obligando a predicar, pero puedes elegir la parte que te conviene, que es predicar, y entonces seguir a Dios en su plan, hacer que se cumpla su plan, porque por un transgresor toda la humanidad cayó en pecado y en las manos del diablo, pero ahora, por uno que cumplió la voluntad, ahora Dios tiene la posibilidad de salvar a todos. Pero tienes que cumplir tu parte para que eso se cumpla. Porque si no cumples tu parte, entonces hay muchos que están muriendo. Es decir, que el diablo está matando porque tú no estás cumpliendo la parte que te corresponde. Pero si lo haces o lo estás haciendo, déjame decirte algo. Entonces el plan de Dios se habrá cumplido. El plan de Dios se habrá cumplido y podremos decir ahora sí que el plan de Dios está realmente hecho, terminado, cumplido. Pero no antes de que hagas tu parte. No antes de que hagamos nuestra parte. Nuestra parte tiene que hacerse porque si no el plan queda trunco. Por mucho que se sacrificó el Señor, por mucho que entregó su vida a Jesús, de nada valdrá si nosotros no hacemos la parte que nos toca a nosotros, que es llevar a los que no saben, a los que no conocen, a los que nunca oyeron, llevar las buenas nuevas, llevar el mensaje de salvación. Amados, el plan perfecto de Dios es Jesús, pero hay demasiada gente que no lo sabe. Y se cumple ese plan si todos los involucrados, por propia voluntad, hacen su parte. Los demás involucrados ya hicieron su parte. Solo nos toca a nosotros hacer la parte que Dios puso en nosotros. Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. A muchos les gusta tener ministerios y sentirse importantes. Bueno, ya tienes un ministerio y ni siquiera lo estás usando. El ministerio de la reconciliación. Y nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. Y dice la palabra de Dios, es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Esto es lo que tengo que llevar, esto es lo que tengo que hacer. Esa es la parte nuestra del plan de redención. No hagas que Jesús haya muerto inútilmente. No tires por la borda todo lo que Jesús hizo.
cumple el plan de redención, cumple el plan de Dios, cumple tu parte en este plan y lleva ese mensaje, eso que Dios ya puso en ti, ese ministerio, esa palabra, a todos los que todavía no lo conocen. Y se cumplirá el plan maravilloso, perfecto de Dios por medio de Jesucristo. Amén y amén.